Estamos de vuelta en Acoima Informa con el programa especial sobre las elecciones para las constituyentes del pasado 30 de julio. Estamos ahora con el abogado Iván Raga, profesor de la ULA. Bienvenido, Iván, al programa Acoima Informa. Gracias. Iván, las elecciones del pasado 30 de julio nos dejaron un mal sabor de boca. Ya hemos hablado en el programa de la parte política y de la parte económica, pero de verdad queríamos abordar la parte jurídica sobre estas elecciones que para nosotros, o para mí personalmente, fueron fraudulentas. Ahora bien, Iván, estamos frente a un poder supraconstitucional. En un llamado legal, agotando los pasos establecidos en la Constitución, a establecer una Asamblea Nacional Constituyente, los poderes de una asamblea de esta naturaleza, pues realmente sí alcanzarían en un inicio grandes alcances, valga la redundancia, prácticamente serían ilimitados. Únicamente se limitarían con no sobrepasar la violación a los derechos humanos y los principios democráticos establecidos en esta Constitución que aún está vigente, ¿no? Eso en una situación jurídica normal, en donde se haga un llamado a Asamblea Nacional Constituyente agotando los pasos que legalmente deben agotarse, que no fue el caso, o no ha sido el caso de esta asamblea, de esta mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, y que ahora se pretenden abrogar todos los poderes de una asamblea legalmente constituida. Hemos en distintas oportunidades, acompañado de otros profesores y de otros abogados conocedores de la materia, tratando de explicarle a la gente en dónde estaba el fraude y por qué hemos afirmado que esta asamblea es una asamblea írrita, ilegal, fraudulenta y, en palabras del profesor José Francisco Conte, hasta hipócrita, porque no se le ha dicho la verdadera razón y el verdadero objetivo de lo que se busca con esta Asamblea Nacional Constituyente, o mal llamada Asamblea Nacional Constituyente. Los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente tienen tres tareas en específico, lo dice el artículo 347 de la Constitución. Se instaura una asamblea de esta naturaleza para redactar una nueva Constitución, para reformar el Estado y para crear un nuevo marco jurídico. ¿Qué significa eso? Que el alcance de redactar una nueva Constitución es que pueden derogar completamente la Constitución ahorita vigente, y que pueden también reestructurar completamente el Estado. Eso implica remover funcionarios públicos, crear nuevas organización social y de Estado, desaparecer municipios, desaparecer estados, crear nuevas regiones. O sea, tienen realmente un poder ilimitado. Y en cuanto a la tarea o al objetivo de crear un nuevo marco jurídico, le permite incluso crear nuevas leyes y derogar las que están vigentes, ¿no? Entonces, realmente el poder y el alcance que tiene una Asamblea Nacional Constituyente es bastante amplio, y es preocupante en estos momentos lo que se espera de estos constituyentistas que fueron elegidos, entre comillas, el día de ayer, porque no conocemos en la realidad el fin que se pretende con esta asamblea, o con esta mal llamada Asamblea Nacional Constituyente. Hemos escuchado de los voceros del gobierno que ahora van es por la asamblea, que van a pedir la suspensión de la fiscal del Ministerio Público. Claro, eso tocando el tema de la derogación de las instituciones. Pero volviendo al tema, es totalmente ilegal la Asamblea Nacional Constituyente porque no llegaron ni al 15%, o sea, legalmente no llegaron al 15%. Una de las cosas es las cifras que ellos den a sus seguidores. Otras son las cifras reales, porque era imposible llegar a los 8.890.000 que dijeron ellos. O sea, avalándolos por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 348, es ilegal totalmente esta Asamblea Nacional Constituyente. Es como te decía, es ilegal desde el mismo decreto que anunció Maduro en el llamado que hizo Asamblea Nacional Constituyente, porque es que Maduro se subroga el poder de convocar la asamblea, cuando el único que tiene el poder de convocar una asamblea de este tipo es el pueblo, el poder originario, a través de cada uno de nosotros, como una cuota aparte de ese poder originario que reposa en nuestra individualidad, y que la única manera de manifestarlo es a través del voto. O sea, debieron haber consultado a la gente si quería o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y no lo hicieron. Obviaron ese paso, y eso ya hace de por sí nulo cualquier acto que se desprenda de esta pretendida Asamblea Nacional Constituyente. Ahora,
Lo que pasó ayer, bueno, un criterio muy personal, yo creo que lo poco que he podido estudiar en las historias electorales, sobre todo en la historia moderna electoral de Venezuela, creo que ha sido el mayor fraude que se ha conocido en esta historia. Sabemos, o sea, se vio la apatía de la gente, quizás como un modo de protesta y de rechazo ante esta imposición. Ni los empleados públicos. Ni los empleados públicos. Ni los empleados públicos, en su gran mayoría, no se amedrentaron y no salieron a votar. Fui testigo de muchos que llamaron, que fueron a buscar y se negaron a ir a votar. El día de ayer, los centros electorales realmente estaban solos. Las imágenes que pasaron, realmente no sé de dónde las sacaron. Quizás sí había pequeños grupos de gente acumulados en algunos centros electorales, pero la realidad, y el pueblo la conoce, es que ayer no sobrepasaron ni siquiera el 10% del Registro Nacional Electoral Permanente, y por eso es que aquí es donde se puede afirmar que el anuncio que hizo la rectora Tibisay Lucena ayer, que por cierto salió muy sonriente allí, con una sonrisa muy forzada, cuando hace la entrada al panel que tenían allá preparado y anuncia más de 8 millones de votos, que realmente para nosotros no es una sorpresa. La mayoría de los que nos hemos dado la tarea quizás en hacer un breve análisis y tratar de predecir lo que iba a pasar, conocíamos que iban a anunciar una cifra mayor a 8 millones de votos. No nos sorprende. Sin embargo, no nos deja de molestar, porque es la evidencia del fraude electoral más grande que ha existido en la historia, en las últimas historias de votaciones en Venezuela, y realmente pues eso lo va a rechazar el pueblo, eso va a tener sus consecuencias, y lo más importante aún, o sea, ningún acto que realice esta Asamblea Nacional Constituyente, o mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, tiene valor jurídico, porque ya que es nula desde su inicio, ningún acto se puede convalidar. Ahora Iván, ahí quería llegar, porque entre la ignorancia circunstancial de muchos de nosotros en la parte jurídica, pues bien estás tú aquí para que nos aclaren muchas cosas. Ahora, ellos van a querer de una u otra manera destituir a la fiscal, desconocer la Asamblea Nacional, a nuestros diputados y las instituciones que de una u otra manera le molesten a ellos. ¿Qué va a pasar ahora jurídicamente? Va a haber un enfrentamiento entre poderes, va a haber un presidente, dos estados. O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias o el posible escenario que tú ves en la parte jurídica sobre esta situación? Mira, realmente en Venezuela el problema planteado se ha querido hacer ver como que es jurídico, pero realmente el problema en Venezuela no ha sido jurídico, ha sido un problema político, y que han utilizado las instituciones del Estado para pretender darle una apariencia legal a lo que no lo es. ¿Qué pudiera pasar en Venezuela con eso? Ellos lo van a seguir haciendo. Todo lo que es ilegal, ellos van a pretender darle apariencia legal para seguir instaurados en el poder. Las violaciones de la norma y de la Constitución no solamente se dieron con esta fraudulenta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que se han venido haciendo las violaciones a la Constitución desde incluso el nombramiento de los magistrados electos con la extinta Asamblea Nacional, que los que llamaban los magistrados express, que no agotaron los procedimientos suficientes para ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y muchos de ellos no tenían ni siquiera los requisitos mínimos para lograr ser magistrados. Y antecedentes penales. Algunos de ellos, ¿no? Ahora bien, el Estado, ¿verdad? Este Estado quizás que ya no sabemos cómo llamarlo, porque yo creo que ya ni dictador le queda el título, porque lo que hay es una anarquía total en el país, ¿no? Amarrada de un totalitarismo que ha permitido sostener a este narcogobierno en las instituciones de nuestro Estado. Ha trascendido el problema jurídico porque lo han utilizado la ley únicamente para dar una apariencia legal que no existe, ¿no? Eso va a tener consecuencias, porque si están acorralando el pueblo, cuando uno tiene que denunciar algo y uno acude a las instituciones para denunciar la violación de la ley, y son las mismas instituciones en donde uno acude los que están incumpliendo la ley, pues ya no te dan salidas internas y tendremos que agotar algunas situaciones jurídicas internacionales para restablecer el orden interno en Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que las instituciones nuestras no quieren restituir el orden y son los que están violando la norma constitucional y están violando el resto del marco legal en Venezuela. Cuando el pueblo se acorrala, el pueblo reacciona, o sea, no le puedes pedir otra cosa, ¿no?
Las sanciones internacionales, bueno, normalmente son sanciones pecuniarias, ruptura de algunas relaciones económicas, de relaciones políticas, que para el caso de nosotros los venezolanos pudiera tener consecuencias muy graves en la parte social y económica, porque lamentablemente las políticas económicas de este Estado durante estos últimos 18 años, pues lo que han llevado es a la destrucción del aparato productivo y a una dependencia total de las importaciones. Una sanción económica para Venezuela, en donde se rompan relaciones económicas con países que nos están entregando comida, por ejemplo, alimentos u otros insumos, sería catastrófico para nosotros, porque bueno, crearía una crisis mayor a la que ya tenemos acá con relación a la comida, ¿no? Porque no producimos nada. Claro, claro. Y en la parte humanitaria, ¿cuáles serían esas sanciones internacionales? Porque es que el problema de las políticas internacionales que son infinitas. O sea, cuando hablamos de políticas nacionales, la política aquí cambia de una manera muy rápida, son finitas, pero las herramientas o los requerimientos internacionales siempre tienden a ser un poco más largos. Entonces, ¿cómo quedaría Venezuela en este momento? Además de las sanciones económicas que pudiera sufrir el gobierno venezolano, las sanciones penales individuales, los responsables de lo que está pasando, también pudieran venir. Sanciones penales por violación a los derechos humanos. Ojo, que no prescriben, ¿sí? Que también seguramente van a llegar. Que son violaciones que no solamente se han cometido con Nicolás Maduro. Violación a los derechos humanos que vienen incluso desde el presidente Hugo Chávez Frías con aquella lista Tascón, cuando empezaron a discriminar a los venezolanos por pensar distinto, ¿no? Ya Tascón murió y no podrá ser sancionado por esa feroz lista que sacó, que sirvió para reprimir a tantos venezolanos que fueron víctimas de esa situación. Pero seguramente si hubiese estado en vida, hubiese tenido las consecuencias penales internacionales que ameritaba el caso, ¿no? Entonces, esas violaciones hoy en día son mayores. Hoy en día no solamente se discrimina al venezolano, sino que públicamente, por ejemplo, Diosdado, su programa anuncia que no puede haber funcionario público que piense distinto al gobierno y que esté trabajando. O sea, le están prácticamente limitando el pensamiento al venezolano. Y eso es una norma, una violación a un derecho fundamental que es la libertad de pensamiento, ¿no? Así es. Iván, lamentablemente el tiempo de televisión es muy corto, pero no quiero terminar sin hacerte una pregunta, porque es que el domingo salió el ministro de la Defensa y el ministro del Interior felicitando al presidente de la República y a su Asamblea Nacional Constituyente sobre el éxito y desconociendo los muertos, que no fueron ellos los que intervinieron. Jurídicamente, porque el tema con Iván Raga es jurídico, ellos pueden de una u otra manera hacer proselitismo político, porque eso fue lo que salió el ministro de la Defensa y el ministro del Interior hablando cuando se dirigieron a Venezuela en cadena. El artículo 328 de la Constitución es claramente, se establece claramente que el ejército, la Fuerza Armada venezolana no puede tener militancia política. Nada más hipócrita que ese artículo, con lo que hemos visto últimamente con las Fuerzas Armadas que abiertamente se han declarado socialistas y chavistas, ¿sí? Allí están demostrando abiertamente una militancia política. Ya eso ya es una causal para la destitución de esos funcionarios y para que sean objeto de sanciones administrativas y penales, ¿sí? Ahora bien, todo lo que ha pasado en Venezuela, todas estas víctimas de la represión, en algún momento van a aparecer los responsables y van a pagar por ello y van a ser sancionados. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, lo que se necesita es justicia, Iván. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Que las instituciones están secuestradas por el poder político y siguen instrucciones abiertas del Ejecutivo y de ese partido que está gobernando el país. Abiertamente acá en Trujillo, la semana pasada hubo algunos detenidos presuntamente involucrados en algunas protestas, ¿verdad? Aquí en Valera protestando por el gas, en Pampán protestando por la situación del país, la situación política y la violación de derechos del país. Y el juez que conoció de la imputación de estos muchachos acordó una fianza personal, una medida que permitía que los muchachos estuvieran en libertad mientras que se investigaba su presunta responsabilidad.
Y estas son las alturas que los muchachos siguen detenidos, aún habiendo cumplido los defensores correspondientes con los requisitos suficientes para que estuvieran en libertad los muchachos. Y resulta que el juez lo que dice es que él tiene que esperar la orden de la sala de casación y de la presidenta del circuito judicial penal. Entonces realmente no está jugando el papel de juez, ¿no? Yo creo que la orden tiene que venir de más arriba todavía, cuando ellos de verdad no quieren hacer el trabajo que tienen que hacer. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y a ti por la invitación. Nos aclara muchas de las dudas que teníamos en la parte jurídica, y bueno, vamos a estar en contacto para seguir hablando de la parte jurídica. Sí. Esto es Acuimba Informa, continúen con nosotros.